Jesús, para muchos, el personaje principal del Nuevo Testamento. Un hombre con fama de ser sabio, de predicar el amor, de ser justo y, sobre todo, un gran maestro. Jesús era adorado y respetado por sus discípulos. A donde quiera que él fuera, la gente lo seguía, siempre en busca de sus enseñanzas, respuestas e incluso milagros. El Hijo de Dios no solo recibía visitas, también visitaba a los enfermos. Les hablaba, los tocaba y entonces sucedía el milagro. Curó leprosos, levantó paralíticos y hasta resucitó muertos. Era un hombre tranquilo. Enseñó a sus discípulos la importancia del ayuno, la purificación del espíritu por medio de este y la oración, volviéndose así cada una de las personas que lo seguían más llenos de paz, más felices y más cerca de Dios. Dicho todo esto, uno podría pensar que Jesús era un hombre sereno, un hombre de paz, un hombre imperturbable. Pero, ¿y si te dijera que Jesús no siempre fue así? Que el hombre sabio y pacífico que predicaba el amor una vez se llenó de ira y causó destrucción y caos. Quizás no me lo creerías, pero es verdad. Amigos, Biblia en mano, por favor, porque yo soy el documentalista y esto es el día que Jesús se enfureció. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En Marcos 11:15 se nos cuenta una historia peculiar. La historia dice más o menos así. Al llegar a Jerusalén, Jesús se encontró con una escena que, al parecer, no fue de su agrado. Vio como en los patios del templo había gente, mercaderes y ladrones. Aquel lugar que estaba destinado a ser un sitio de adoración, de oración, de paz, se había convertido en una casa de cambio, en un mercado lleno de estafadores, y todo aquello lo hizo enfurecer. Jesús comenzó a expulsar a todos los que compraban y vendían allí. Iba por los puestos volcando las mesas de los cambistas y los bancos, las sillas de quienes vendían las aves que servirían para los sacrificios. Había quienes vendían y compraban en el templo y a ellos también los echó del lugar y no consentía que alguien pasara al templo a comprar más cosas. Los miraba a los ojos, los señalaba con el dedo y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? ¿Y qué es lo que han hecho? Ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Había gente que administraba el templo cerca y lo oyeron. Los escribas fueron testigos de aquello y los sacerdotes estaban enfurecidos, celosos, y comenzaron a planear entre ellos cómo matarlo. Porque le tenían miedo. Al ver cómo el resto de la gente asentía y aceptaba sus palabras, el pueblo estaba maravillado con su doctrina. ¿Qué fue todo aquello? ¿Cómo fue posible que Jesús perdiera
perdiera el control de esta manera. ¿Cuáles fueron sus motivos? El templo estaba dividido en diferentes sectores: el lugar santísimo, el altar y luego el patio de las mujeres. Alrededor del edificio del templo está el tribunal de los gentiles, específicamente apartado para que ellos puedan adorar a Dios. Los pórticos bordean el sitio, el más grande en el lado sur, donde los maestros religiosos hablaban y debatían. Entonces, cuando el texto bíblico dice que algo sucede en el templo, lo más probable es que incluya cualquiera de estas áreas. Primero, como los judíos vivían en todo el Imperio Romano, no siempre llevaban dinero judío. De esta forma, los cambistas se instalaron en la corte de los gentiles para cambiar dinero a cambio de una cuota. Segundo, algunos sacrificios requerían un par de tórtolas o palomas, un cordero, un carnero o una cabra. Casi todos estos animales podrían hacer un viaje desde una ciudad lejana sin sufrir daños, pero no las aves. Por lo que los locales emprendedores también vendían aves para los sacrificios. Tercero, estos negocios llenaron una necesidad, sí, pero lo hicieron convirtiendo el templo en un mercado motivado no por la oración, sino por el cochino dinero. Peor aún, estos puestos y su tráfico obstruyeron el espacio reservado para aquellas personas que habían ido a orar. Cuarto, el templo se había convertido en un símbolo del judaísmo, pero también en una forma de hacer dinero, suministrando a los visitantes lo que necesitaban para hacer sus sacrificios. Quinto, todo esto puso en evidencia el odio de los líderes locales hacia Jesús cuando él los reprendió por la forma en que capitalizaron el templo. De esta manera, Jesús se enfureció y se rebeló contra la aristocracia que se beneficiaba de los rituales del templo. Marcos 11:27 al 33. Cuando Jesús visitó de nuevo el templo, algunas personas lo vieron y se acercaron a él. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Respóndanla, y entonces les diré con qué autoridad hago yo estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Entonces los sacerdotes discutieron entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y si decimos entonces de los hombres? Pero tampoco lo hicieron, porque temían a la multitud, ya que todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: yo tampoco les diré entonces con qué autoridad hago estas cosas. Pero la furia de Jesús no acabó ahí. Después de esto, Jesús profetizó la destrucción del templo. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios?
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De esta manera Jesús se mostró como una amenaza no solo para el judaísmo corrupto de los fariseos, sino para toda la forma de vida de Jerusalén y el templo. Los líderes religiosos y civiles encontraron en esto una razón de suficiente peso para condenar a Jesús a la muerte, aunado al hecho de que además afirmaba ser el Hijo de Dios. Yo soy el documentalista, y esto fue el día que Jesús se enfureció. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror.